personas, 110 personas en este momento, pues esperamos de que tengan alguna razón justificada por no asistir, pero pues vamos a continuar por respeto a ustedes. Gracias por su presencia puntual. Entonces, también agradecerles quienes están nuevamente pues saludando, pues gracias, muy amables por sus saludos. Estamos acá pues prestos y dispuestos a poder continuar el desarrollo de nuestros temas. De esta manera, pues también les solicitaría antes de comenzar que me informen en el chat si aparece, si tienen en un momento algún inconveniente o bien podría haber algún problema con audio o video, pues me lo hacen ver, por favor. No sé si creo que Jesús tiene levantó la mano. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Con una pregunta, licenciado, ¿va a subir material de apoyo en Classroom o en Moodle? O no sé si va a subir material de apoyo. Esa es mi pregunta, licenciado. No tenga pena, Jesús, gracias. Y creo que es la inquietud de muchos de ustedes. He de decirles que el material ya está preparado, va a ser publicado en Google Classroom. Y el objetivo, pues básicamente es porque estaba revisando el drive de la plataforma que tengo en Moodle y tengo 50 gigas ya ocupados, entonces es una cantidad impresionante, pero también para no saturar drive de Moodle, entonces tenemos una plataforma alterna que es Classroom, entonces básicamente disponemos de más gigas como para poder tener el contenido de los videos, de los materiales de apoyo que les he facilitado. Entonces, lo voy a publicar en Classroom debido a que no quiero saturar, en este caso, la plataforma Moodle, porque ya son 50 gigas consumidos en el Drive. Entonces, en Moodle tengo espacio y pues de alguna manera pues el contenido al final pues va a estar ahí publicado, videos, materiales de apoyo, entonces ya están preparados. Yo voy a estar en los próximos días pues subiéndoselos para que ustedes tengan a bien tener un material adicional. Esto no significa que vaya a sustituir el material bibliográfico, pero no se preocupen, están debidamente ya preparados los materiales. Bueno, entonces, por respeto a ustedes, pues vamos a comenzar, pues trabajemos en esta tarde. Básicamente, nos corresponde en desarrollar en esta sesión, pues desarrollar esta temática, derecho subjetivo y deber jurídico, que es lo que tenemos pues pendientes con ustedes, y vamos a incluir también los restantes conceptos jurídicos fundamentales. Realmente son temas breves que en un momento dado pues van a tener el material de apoyo para que ustedes puedan estudiarlos y detenidamente. Lo que me interesa en esta oportunidad es que pongan atención, que comprendan y que por supuesto cuando ustedes confronten sus materiales, en sus libros de texto, pues tengan ya una idea plena, pero que no se angustien tanto de estar copiando, puesto que de alguna forma pues yo voy a socializar con ustedes material de apoyo. Entonces, lo que me interesa es la comprensión del tema. Claro, no significa que en esta situación, pues, los materiales que se publiquen sustituyan las clases presenciales, porque esta actividad que es carácter sincrónico me permite en tiempo real interactuar con ustedes y explicarles temas y abordar unos aspectos adicionales que muchas veces no van a aparecer en estos materiales que se han preparado. Bueno, entonces, sin más, trabajemos. Tenemos en esta tarde, pues, el tema del derecho subjetivo y deber jurídico. Ya hemos hablado bastante de los mismos. Entonces, ahora vamos a desarrollar, pues, básicamente, la explicación que corresponde a estos conceptos. Tendríamos, en este caso, dentro de nuestra presentación, este tema, este es un tema, pues, que de alguna forma nos va a presentar estos conceptos jurídicos fundamentales materiales. Vamos a manejarlos en este binomio, derecho subjetivo y deber jurídico. Bueno, entonces comencemos. Podríamos establecer o determinar que en nuestro programa, pues básicamente se nos está pidiendo estos componentes.
la definición de lo que es el derecho subjetivo y, por supuesto, también establecer la definición del deber jurídico y mencionar clasificación de ambos. Vamos a generar algunos elementos interesantes. Vamos a concentrarnos en este contenido de nuestro programa. Entonces, se nos pide inicialmente pues, la definición del derecho subjetivo. Partamos entonces de la explicación de la definición del mismo. Entonces, lo que nosotros vamos a establecer es lo siguiente. Ustedes van a encontrar diversidad de criterios externados por los juristas a través de sus obras o tratados, pero en esta oportunidad, pues, vamos a presentar una. Hay varias definiciones. Se ha concluido en la mayoría de los autores que el derecho subjetivo de la facultad es una posibilidad de acción, lo que implica es un grado de actividad posible en que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta, para abstenerse de ella o bien para exigir algo de otro sujeto. En este caso, exigir el cumplimiento de un deber. Entonces, nosotros podemos pensar cuando un trabajador le exige al patrono que le pague su sueldo o salario, cuando un acreedor le exige al deudor que pague el monto de capital más intereses, son derechos subjetivos, o cuando en un momento dado, pues un sujeto como arrendante le cobra al inquilino el monto de renta convenida, pues son derechos subjetivos. Claro, cuando ustedes den esta definición, si ponen atención, son tres posibles situaciones que podemos realizar cuando tenemos el derecho subjetivo. Podemos ejecutar, eso significa hacer algo. O bien podríamos abstenernos, esto significa no hacer algún comportamiento. O bien podríamos exigir. Tres palabras claves: hacer, no hacer u omitir o exigir. Tres. Entonces, cuando nosotros veamos de que la facultad derivada de la norma nos permite hacer algo, ese es derecho subjetivo. Cuando nosotros veamos que la facultad emanada o derivada de la norma nos faculta para abstenernos de no hacer un comportamiento, ese es un derecho subjetivo. Y cuando ustedes vean que en la norma jurídica se nos faculta para exigir de alguien más algo, ese va a ser derecho subjetivo. Quedamos claros en esto desde el inicio. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Si nosotros tenemos la definición del derecho subjetivo, pues básicamente pues, se nos piden en la clasificación. Claro, ustedes van a encontrar diversos autores, cada uno, pues según su particular punto de vista, pues va a definir o a clasificar. Pero voy a proponerles la siguiente clasificación. Una que se refiere a la primera clasificación, derecho subjetivo a la propia conducta y derecho subjetivo a la conducta ajena. En esta primera clasificación del derecho subjetivo, lo que se va a tomar en cuenta en la primera, la propia conducta, es la conducta del titular del derecho subjetivo. Lo que ese sujeto titular del derecho subjetivo, que es el sujeto activo, puede hacer o no hacer. No estamos involucrando la conducta de nadie más. Entonces, el derecho subjetivo a la conducta, a la propia conducta, implica que se analiza dentro del contexto solo del titular del derecho. Y lo que vamos a encontrar, básicamente, son dos cosas. Que él puede hacer algo de su propio comportamiento. Si ustedes tienen el deseo, pues, de ejercitar su derecho al voto, pues van y emiten el sufragio en su propia conducta. Y si ustedes no desean, se abstienen. ¿Cuántos de ustedes pudieron haber votado en las elecciones anteriores y no fueron? Y es solo su conducta. Y aquí establecemos que hay dos facultades: la facultad de hacer o la facultad de omitir o no hacer. Entonces, son dos facultades
dentro de nuestra propia conducta. Estas dos facultades reciben términos latinos. La facultad de hacer se denomina facultas agendi, y la facultad de no hacer u omitir, facultas omitendi. El derecho subjetivo a la conducta ajena. Aquí vamos a relacionar al sujeto titular del derecho subjetivo con otro sujeto. Porque este sujeto titular del derecho subjetivo, frente a este sujeto, él puede exigirle a este otro sujeto un determinado comportamiento. Te acabo de mencionar exigir. Está facultado para exigirle. ¿Y qué le va a exigir a este otro sujeto? Si este es el titular del derecho subjetivo y tiene la posibilidad de exigirle a este otro, entonces este sujeto, que es el sujeto pasivo, se le va a exigir una determinada conducta que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿En qué sentido va lo positivo y negativo? Positivo si hay una modificación o transformación en el mundo exterior. Y negativo si hay una inacción, una omisión, que no haga lo que está haciendo. Entonces, el ejemplo claro podría ser este. Imaginen ustedes, estamos viendo en esta variante de derecho subjetivo a la conducta ajena, entonces ya estamos involucrando la conducta de alguien más. Entonces, la facultad que tiene el titular del derecho subjetivo de exigir algo del sujeto pasivo. ¿Qué le va a exigir? Imagínense que celebra un contrato de obra. Este sujeto pues es propietario de un terreno, quiere circularlo con un muro perimetral, y el otro sujeto pues es un albañil, es un constructor, y celebra un contrato de obra. Y las condiciones pues las pactan, y de esta manera pues en una semana pues le anticiparon dinero a cuenta de mano de obra y de materiales. Entonces quedó en una semana el constructor de llegar a comenzar la obra. Pues van 15 días y no hay manera de que tan siquiera de un machetazo se vaya la maleza que hay en el terreno. ¿Qué le va a exigir el propietario de la obra a este contratista? Que haga aquello a lo que se obligó, a construir, a edificar ese muro perimetral. Exigirle que haga algo. Ese es uno. En otro contexto, imagínense ustedes de que dos sujetos, en un momento dado, pues celebran un contrato de compraventa de un vehículo. Entonces, supongamos que este sujeto se dedica a la venta y a la importación de vehículos. Este sujeto, lo contacta y le compra un vehículo, pues claro, lo pactan, lo ven en internet y fijan las condiciones y le dice que en un mes se lo tiene en Guatemala con sus placas y le entrega las llaves. Entonces, el sujeto paga un mes. Van 2 meses y no hay modo que le entreguen el vehículo. ¿Qué hace el comprador? ¿Qué le exige? Porque ese es un derecho subjetivo que tiene el comprador. Ella pagó, pero tiene derecho de exigirle al vendedor que le entregue el vehículo. ¿Exigirle qué? Que dé o entregue algo. Llevamos 2 ejemplos. Hacer, entregar o dar algo. La facultad de exigir. Y ese es un derecho subjetivo en este segundo caso de que ha comprado y ha pagado. El tercer caso. Imagínense ustedes que hay 2 inmuebles y por la inclinación de y la topografía del terreno pues está así. Hay un propietario de un inmueble en este extremo y hay otro que está en el extremo inferior. Pues el propietario de esta casa, que está en la parte superior, no ha construido los drenajes de aguas negras y lo que hace es sacar a la calle las aguas de desecho. Por la misma inclinación, pues la gravedad baja y viene a posarse aquí, frente a la casa de esta otra persona. Y le causa pestilencia, malos olores. ¿Qué creen que va a exigirle el dueño de esta casa al otro? ¿Qué le exige?
que deje de hacer lo que está haciendo, que omita esa conducta. ¿Entienden esto? Entonces podríamos ver básicamente que en el segundo ejemplo, derecho subjetivo a la conducta ajena, pues hay una facultad, y es la facultad de exigir, y que el término que se utiliza para referirse al mismo es facultas exigendi. En la propia conducta, facultas agendi, hacer, y facultas omitendi, no hacer u omitir. En la conducta ajena es la facultas exigendi y la facultad de exigir. Y esta es la primera clasificación del derecho subjetivo. Continuamos entonces, claro, hay más clasificaciones. En este caso tenemos derechos subjetivos relativos y absolutos. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿En qué consiste lo relativo y en qué consiste lo absoluto? El ejemplo nuevamente. Dos sujetos, Edgar y Ramón, Edgar Vivar y Ramón Valdés, celebran un contrato de arrendamiento. Edgar es el propietario del inmueble y Ramón pues va a ser el inquilino. Y celebran ese contrato de arrendamiento, arrendante y arrendatario. Entonces viene una pregunta. ¿Y Edgar a quién le va a exigir que pague el monto de renta convenido? Pues es a Ramón y a nadie más que él. ¿Entienden esto? A nadie más que él. Entonces, bajo ese contexto, lo que nosotros vamos a encontrar básicamente es que, si ustedes se dan cuenta, pues no le va a cobrar a Carlos, a Mario, a Josefina o a María, sino que simple y sencillamente va a ser frente a Ramón y nadie más. Y nadie más. El sujeto pasivo, ¿quién es este? El titular del deber jurídico, está claramente determinado. Y por eso es relativo. Pues hacemos valer esos derechos frente a personas que están claramente determinados. ¿Y quiénes son esas personas? Pues son los sujetos pasivos, obligados o deudores, titulares del deber jurídico. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos acá? Está el otro, que es absolutos. Viene otra vez el ejemplo. Ustedes pues tienen su vehículo automotor, su moto, su automóvil, y viene una pregunta. ¿Quiénes estamos obligados a respetar su derecho de propiedad? ¿Quiénes? Claro, la respuesta es más que obvia. Todos nosotros. Porque no van a tener una lista pegada en la parte del vehículo donde diga fulano, sutano y mengano deben respetar el derecho de propiedad. No, somos todos. No es ni Juan, ni Pedro, ni Ramón. Somos todos los que integramos. Porque esos derechos subjetivos denominados absolutos en la doctrina se denominan oponibles erga omnes. Esto significa oponibles frente a todos los hombres. Y por eso tienen ese carácter absoluto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a diferencia del relativo, en donde el sujeto pasivo, obligado o deudor, está claramente determinado en los absolutos, el sujeto o los sujetos pasivos son indeterminados. Pasemos a otra clasificación entonces. En una tercera clasificación, por supuesto, de los derechos subjetivos, pues tenemos los públicos y privados. El carácter público o privado de estos derechos subjetivos obedece a esa rama del derecho público o privado, según sea la referencia que se haga. Entenderemos, y se lo explicaré en su momento, que en el caso de las normas que integran el derecho denominado público, aquí vamos a establecer que hay un interés del colectivo, de la colectividad social, en donde prevalece básicamente el interés del colectivo. ¿A quién le interesa que castiguen al ladrón, al secuestrador, al violador? Pues a toda la sociedad. Una situación de interés colectivo. Y por eso en el caso del derecho penal es público. ¿A quién le interesa que Ramón le pague el monto de renta a Edgar? Pues a ellos y a nadie más. El interés ahí afecta, atañe o incumbe
a los particulares y eso será derecho privado. Bueno, entre otras teorías para determinar el carácter público o privado del derecho. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces, en esta acepción, el derecho subjetivo público, vamos a circunscribirlo a lo siguiente. Esas potestades, esas facultades que nosotros, como personas individuales o colectivas en lo particular, hacemos valer frente al poder estatal, frente al poder público. Pregunto, claro, sin micrófono abierto. ¿A quién le exigimos seguridad? ¿A quién le exigimos salud? ¿A quién le exigimos administración pronta y cumplida de la justicia? Y podría seguir. ¿Y a quién vamos nosotros, básicamente, a exigirle? Pues a esa institución que reviste el contenido jurídico y político de la sociedad, que es el Estado. Entonces, ¿qué significa esto? Que los derechos subjetivos públicos son aquellos que nosotros, como particulares, hacemos valer frente al poder público. Y si para nosotros representa un derecho subjetivo, para el Estado representa un deber jurídico, que el Estado se impuso a sí mismo ese deber, porque está plasmado en la Constitución. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. ¿Entienden esto? O sea, este deber se lo impuso el Estado. Claro, es un deber del Estado, pero para nosotros va a constituirse en un derecho subjetivo y es público, porque lo hacemos valer frente al poder del Estado. En el caso de los privados, entonces, ya ustedes van a entender que bajo ese contexto, pues hay potestades, facultades, que entre los particulares hacemos valer. Y si necesitamos una clasificación, claro, hay clasificación de los derechos subjetivos. En este caso, pues vamos a establecer en esta tercera clasificación. En el caso, a eso quería llegar con ustedes, es esta. En los privados, en derecho subjetivo, en este ámbito privado, tenemos dos. Los derechos personales o de crédito y los derechos reales. ¿En qué consisten los primeros? Los personales, la idea, vamos a entender que son derechos que se hacen valer entre personas. Personal. Por ejemplo, el derecho que tiene Edgar de exigirle a Ramón que pague puntualmente el monto de dinero pactado por concepto del arrendamiento del local. Ese es un derecho subjetivo, por supuesto, personal o de crédito, derivado de qué, de esa contratación que hubo. El derecho que tiene el banco de exigirnos que paguemos capital más intereses y que es derivado de la suscripción y celebración de un contrato de mutuo préstamo, ese es un derecho personal o de crédito. ¿Entienden esto? El derecho que tiene el vendedor de exigirle al comprador que pague el precio del vehículo que compró es un derecho personal o de crédito derivado de esa contratación. Puesto que acá en la definición se nos va a decir que estos derechos personales o de crédito, que son derechos subjetivos privados, son facultades en virtud de las cuales un sujeto al que le vamos a denominar acreedor puede exigir algo de otro sujeto al que le denominamos deudor. Y ese algo es el cumplimiento de una prestación consistente en dar, hacer u omitir algo. Y esto sería la prestación, como lo explicaré a posteriori, constituye el contenido de las obligaciones. Y lo segundo, los derechos reales. No tiene absolutamente nada que ver con monarquía o con realeza. Viene de la palabra latina res, que es cosa. Entonces, los derechos reales, para ejemplificarlo, tengo un derecho de propiedad sobre este objeto, que es un bien mueble. Soy el dueño. Me asiste un derecho real que se denomina propiedad o dominio. Claro, nuestro Código Civil establece que
contenido del derecho de propiedad va a ser la potestad que yo tengo de poder usar, gozar y disponer de este bien dentro de los límites establecidos por la ley. Usar, gozar y disponer. Entonces, esto es entendible bajo este concepto. Claro, yo tengo el derecho de propiedad sobre este objeto, pero es obvio de que este objeto, que es un bien jurídico, no tiene para conmigo ninguna obligación o deber jurídico, ¿entienden esto? Se puede descomponer y no lo voy a demandar. Yo tengo el derecho sobre este bien, es mi derecho real de propiedad, pero el derecho real opera en función de que son facultades que tenemos nosotros como personas, ya sea individuales o colectivas, sobre los bienes frente a los demás. Así es como opera. Entonces, los derechos reales son esas facultades que las personas jurídicas, individuales o colectivas tienen sobre los bienes frente a los demás. Claro, yo les mencioné un derecho, un ejemplo, un derecho real de propiedad o dominio, pero hay más derechos. Está la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres, los de garantía, como la prenda y la hipoteca, y que ustedes estarán viendo por allá en su, aproximadamente en su cuarto semestre, de los bienes y demás derechos reales. Entonces, esos son derechos subjetivos, que en esta clasificación califican como privados, los derechos reales. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Pues en este caso, pues estos ya tenemos definido lo que es en este caso el deber jurídico, perdón, el derecho subjetivo. Pues ahora vamos a platicar de este otro concepto jurídico fundamental. ¿Qué se nos pide en el deber jurídico? Pues claro, la definición y la clasificación. Pues platiquemos de la definición. Vamos a mencionar dos, hay más. Una clásica y una que la propone la Cátedra de Introducción al Derecho. Acá, el autor mexicano, pues, Eduardo García Maínez, nos dice que el deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Para poder comprender básicamente esta definición, cuando se habla de restricción de libertad, esto no es sinónimo de privación de libertad. No piensen en prisión o arresto, no. La restricción de la libertad, claro. Imagínense una persona, si es un cliente de un banco y solicita un crédito y se lo otorgan y suscribe el contrato de mutuo préstamo. Vamos a entender que el cliente, en este caso, que no es deudor, como persona individual, pues tiene la libertad de disponer de su patrimonio, la libertad de disposición patrimonial. Claro que le corresponde. Entonces, pero celebró un contrato de mutuo con el banco. Pactaron 2,000 quetzales mensuales en el sistema de cuota nivelada que incluye ya pues, capital más intereses. 2,000 mensuales. Puede haber una garantía fiduciaria, prendaria o hipotecaria. En ese contexto, pues estamos viendo de que el primer mes podría el deudor decir, como tengo la libertad de disponer de mi dinero, la libertad de disposición patrimonial, como yo deseo o quiera hacer, este mes voy a pagarle al banco 1,000 quetzales. Segundo mes, pues como tengo la libertad de disposición patrimonial, voy a pagarle al banco 500 quetzales. Tercer mes, pues como tengo la libertad de disposición patrimonial, pues este mes no le voy a pagar al banco. ¿Y qué creen ustedes que pasaría bajo esa situación? Claro, entendemos de que él tiene la libertad de disponer de su patrimonio como lo considere conveniente, pero si es garantizada la obligación con prenda, con hipoteca o es fiduciaria, van a ejecutar, van a constreñir y van a obligar. Hay cláusulas lapidarias, les denomino yo, en esos contratos de mutuo, con que indique que dejar de pagar un solo de las amortizaciones le da derecho al banco
a dar por vencido el plazo que pudieron haber sido 10 años y a exigir ejecutivamente el cobro de la totalidad de la deuda. Un solo incumplimiento. Lean bien el contrato. Faculta al banco para dar por vencido el plazo y cobrarle la totalidad. Entonces, en ese contexto donde quiero que entiendan que cuando se habla de la restricción de la libertad no es privación. Entonces, el deudor tiene esa obligación. Hay un deber jurídico y a él está restringiendo esa libertad. En esa definición se menciona que a alguien se le restringe su libertad porque a alguien más se le está facultando para poderle exigir una conducta que puede ser positiva, que haga algo, que entregue algo, o negativa, que deje de hacer algo. ¿Quién creen ustedes que es la persona, el sujeto que está facultado para exigir? Pues es el sujeto titular del derecho subjetivo, el sujeto activo, pretensor o derechohabiente. Entonces aparece ese sujeto titular del derecho en esa definición. Pero en la cátedra de Introducción al Derecho hace algunos años pues se estructuró la siguiente definición. Ustedes la pueden ver, que al final de cuentas el deber jurídico pues se traduce, es una obligación, por supuesto, que tiene la persona de cumplir con un mandato, una orden que impone las normas jurídicas frente a otra persona o personas que se lo exigen. Ahí aparece otra vez el sujeto titular del derecho subjetivo. Bueno, entonces tenemos la definición del deber jurídico, pues continuamos, pues en esta tarde vamos a platicar al final de elementos que podemos nosotros derivar de estas definiciones. En primer lugar, se trata de una obligación. Es algo que no podemos dejar de cumplir, puesto que nos pueden constreñir o obligar a hacerlo. Hay una restricción de la libertad, por eso es una obligación el deber jurídico. ¿Y en qué consiste? Pues hay que cumplir un mandato, una orden. Y por supuesto, debe figurar en una norma jurídica. ¿Por qué creen ustedes que el deber tiene el calificativo o adjetivo de jurídico? ¿Qué determina el carácter jurídico del deber? Pues que hay una norma que lo regula. Y si no hubiese una norma que establezca el deber, ¿qué tipo de deber sería? Cualquiera menos jurídico. Y luego, dadas las circunstancias, noten que aparece el pretensor. ¿Quién es este? Es el derechohabiente, es el sujeto activo, es el titular del derecho subjetivo. Noten que se ha considerado como un elemento que estamos nosotros catalogando como importante y que subyace en la definición del deber jurídico, porque es la persona a cuyo favor se constituye el derecho subjetivo y por lo tanto nos puede obligar al cumplimiento del deber jurídico. ¿Qué nos queda? Pues tendríamos entonces que hablar de las clasificaciones de los deberes jurídicos. Aquí, vamos a mencionar por el grado de importancia y por la forma de constitución del deber. En este caso, en la primera, pues por el grado de importancia, pues vamos a ver dentro de la jerarquización que ustedes podrían imaginarse, por el grado de importancia hay unos que son, por supuesto, consustanciales para mantener inclusive la cohesión de un colectivo social y otros que son derivados, medios, mecanismos para la consecución de los originarios. Entonces, y otros que son por la forma en que se constituye, esto es por la forma en que surge el deber jurídico. Entonces, ¿qué tendríamos acá? En los primeros, los deberes jurídicos originarios y los derivados, que son por el grado de importancia del deber jurídico. Veamos entonces en qué consisten los primeros. Los originarios tienen tal importancia que constituyen indispensables para mantener la cohesión de un colectivo social. Es una serie de deberes jurídicos que todos los que integramos este colectivo debemos guardarnos mutuamente. Y es más, está también el compromiso por parte del Estado de velar por el cumplimiento de esos deberes denominados originarios. ¿Quieren alguno de ellos? Pues veamos algunos ejemplos. El deber jurídico de respetar la vida propia y la de los demás. El deber de respetar
la libertad en todas sus formas de manifestación o de expresión, el deber de respetar la propiedad. Algunos hablan de la obligación de respeto, y esto pareciera algo utópico, perdón, y es el respetar la igualdad en el disfrute de los bienes que brinda la naturaleza, y esto podría tener pues una interpretación, si ustedes quieren, ideológica, pero hay quienes consideran que es un deber originario. Pero los anteriores, el deber de respetar la integridad de las personas, podría seguir. Básicamente estamos viendo estos deberes que son denominados originarios, que podrían ser una ilusión, una quimera, si no existiese el siguiente deber, y es la garantía por parte del Estado de velar, porque entonces sería obligación o deber jurídico del Estado de velar por el cumplimiento de los anteriores deberes. De esta manera, si nosotros imaginamos una sociedad donde no se respete la vida, la integridad de las personas, la propiedad, la libertad, y donde el Estado no tenga el compromiso de velar por el cumplimiento de esos deberes, no podría coexistir. Luego aparecen los derivados. Estos son instrumentales, son mecanismos, medios o formas para la consecución de los anteriores. Por ejemplo, en el caso del deber jurídico que tiene el padre de familia de proveer de alimentos a sus hijos. Con el cumplimiento de ese deber jurídico, el padre coadyuva a la realización de un deber jurídico originario como es el respeto a la vida de la persona, a la vida de los hijos. La obligación que tienen de inscribir el nacimiento de ese hijo en el Registro Nacional de las Personas, el registro civil, pues darle certeza y seguridad a la persona. O bien, para respetar la propiedad y protegerla, pues cuando la obligación de inscribir en el Registro General de la Propiedad los bienes que hemos adquirido a nuestro favor. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que esos son deberes jurídicos derivados, que son de difícil enumeración, y entonces, puesto que son herramientas o medios para la realización de los originarios. Continuamos entonces con esta clasificación, y lo que miramos acá, pues básicamente es esta, por la forma de constitución del deber. Es más que obvio lo que tienen en la pantalla. Sí, ahí lo tienen. ¿En qué consiste un deber constituido por voluntad propia? Yo les pregunto, esa obligación que tienen de mes a mes de ir a pagar a la empresa telefónica el contrato que tienen básicamente por la prestación de ese servicio de telefonía celular, o el deber jurídico que tienen de mes a mes, pues ir al banco y pagar la deuda del crédito que solicitaron y que les fue otorgado, o mes a mes ir ustedes a pagar, en este caso, pues el monto derivado del uso de una tarjeta de crédito que fue extendida a favor de ustedes, o la obligación que tienen de pagar mes a mes el monto de la renta convenida por la casa que están alquilando, o en el mejor de los casos, por la casa que compraron. ¿Por qué surgió ese deber jurídico? Claro, alguno puede decir por necesidad, sí, pero aparte de eso, ¿qué? La voluntad del sujeto obligado, deudor o sujeto pasivo, fue determinante para el surgimiento de ese deber, porque si no hubieran querido, pues no surge. Pudieron haber llenado toda la papelería en el banco y el día que tenían que formalizar y ya suscribir el contrato de mutuo préstamo, dijeron mejor ya no. Voy a buscar otra manera de financiar esta situación de premura económica, pero mejor no, gracias. Y no surgió el deber. ¿Entienden eso? Entonces aquí, voluntad propia es determinante del sujeto pasivo, el surgimiento de ese deber. Y por voluntad de la ley, pues también por pura situación de deducción lógica, pues acá la voluntad del obligado deudor queda relegada en un segundo plano. Porque a ustedes, a nosotros, no se nos preguntó si estábamos de acuerdo en la existencia y la imposición de un impuesto al valor agregado. Claro, muchos de ustedes, la mayoría, pues ni habían nacido cuando se estableció ese impuesto. Y tampoco preguntaron si estaban de acuerdo de que originalmente fuera del 7% la tasa impositiva, o que posteriormente se elevara o incrementara del 7 al 10,
del 10 al 12 y una intención, pues por supuesto, y se queda en intención todavía de elevarlo al 15%. No nos preguntan, es acto de imposición tras imposición, y esto destaca la característica de heteronomía de la norma jurídica. Entonces resulta que esos deberes jurídicos surgieron no por la voluntad del obligado, que no fue determinante, sino fue un acto de imposición contenido a través de la ley. Continuamos entonces por acá. Entonces, tenemos otro tema, la relación jurídica. Hemos platicado en nuestro programa, por supuesto, aparece este concepto jurídico fundamental de carácter material, y es la relación jurídica. ¿Qué se nos pide? Lo que tienen en pantalla. Veamos rápidamente. Primero, se nos pide una definición. Definición de relación jurídica. Hay varias. Es el vínculo, lazo o nexo en virtud del cual pueden ser entre dos o más sujetos. Uno de ellos tiene la facultad, derecho subjetivo, de exigir algo que el otro. ¿Quién es ese otro? Sujeto pasivo, que otro debe cumplir. Entonces, aquí hay una relación jurídica. Es un vínculo, lazo, nexo. Ahí donde vean ustedes vínculo, lazo, nexo, relación jurídica. De esta manera, pues entendemos, pues hay varias definiciones, pero se propone esta. Entonces hay una vinculación. Claro, esto no significa, y aclaro anticipadamente, que vayan a pensar ustedes de que de un lado solo van a haber derechos subjetivos y de otro solo van a haber deberes jurídicos. Porque imagínense una compraventa de un vehículo. Este señor se dedica a la importación de bienes, es el vendedor, y el otro pues compra el vehículo. Claro, él como vendedor tiene derecho subjetivo de exigirle al comprador que le pague el precio. Y el comprador tiene el deber jurídico de pagar ese precio, sí. Pero, imagínense ustedes, y la calidad de sujeto activo o pasivo va a depender de la circunstancia y la perspectiva de la cual estén realizando ustedes el enfoque del análisis del caso. Imagínense ustedes que el comprador cumplió su deber jurídico y pagó hasta el último centavo del precio del vehículo, pero el vendedor no se lo ha entregado. ¿Tiene derecho el comprador, derecho subjetivo el comprador frente al vendedor? Sí. ¿Y qué derecho tiene el comprador? De exigirle al vendedor que le entregue el vehículo. Por supuesto, el vendedor, él tiene el derecho de exigir al comprador que le pague el precio. Pero si él ya lo recibió, él tiene el deber jurídico de entregar el vehículo que se comprometió a trasladar o transferir a favor de quien se lo compró. Entonces, pueden darse cuenta que hay una correlatividad de derechos subjetivos y deberes jurídicos, y dependiendo del ángulo del cual ustedes analicen el caso, así van a encontrar el polo activo o pasivo de esa relación jurídica. Continúo entonces con ustedes en esta disertación. ¿Qué tendríamos entonces? Los elementos, claro, ya hemos platicado de estos elementos. En este caso, personales, se refiere a los sujetos que participan de la relación jurídica. En este caso están los elementos materiales y los elementos formales. ¿En qué consisten estos elementos? Pues ya hemos hablado, pues en el caso de los personales, ¿cuáles son los sujetos? Pues ya vimos, hay un sujeto activo, conocido como pretensor o derechohabiente. ¿Quién es este? El titular del derecho subjetivo. Y hay un sujeto pasivo, que es el obligado deudor, que es el titular del deber jurídico. Bueno, no voy a insistir en esto, ya platicamos de estos dos polos. Entonces estos son los elementos personales de la relación jurídica. Lo único que tengo que advertirles es que cuando ustedes pasen al tercer semestre y comiencen a ver la teoría general del delito, suele hablarse de los sujetos del delito. En el ámbito del derecho público, en este caso el derecho penal, también se utilizan, no podría decir si es afortunada o desafortunadamente, las mismas expresiones o términos que ven en pantalla. Porque también los sujetos del delito pueden ser sujeto activo y sujeto pasivo. Pero la acepción penal que tiene uno y otro es totalmente distinta a lo que ustedes tienen en pantalla. Porque en materia penal, el sujeto activo del delito es el delincuente. Es el sujeto que realiza esa acción típica, antijurídica, culpable y punible y que llena condiciones objetivas de punibilidad. Ese es el sujeto activo del delito. Y el sujeto pasivo del delito, pues va a ser el ofendido o la víctima
la persona sobre la cual recae ese hecho delictivo que se traduce en una acción típica antijurídica culpable y punible y que llena condiciones objetivas de punibilidad, pero esta sería la acepción de sujeto activo y sujeto pasivo en el ámbito del derecho penal, que no tiene absolutamente nada que ver con esta acepción o sentido o significado de elementos personales de la relación jurídica. Hecha la salvedad, pues voy a continuar. Entonces ya tenemos los elementos personales, son los sujetos, pero también están los elementos materiales. Dentro de estos elementos materiales tenemos dos, el hecho condicionante y el objeto del derecho, y aquí tenemos pretensión-prestación. En el caso del hecho condicionante, pues como ustedes lo pueden ver, ¿por qué surge la relación jurídica? Porque hubo un hecho condicionante de cuya realización depende el surgimiento de la relación jurídica. ¿Qué significa? Que si ese hecho condicionante no se produce, no surge la relación jurídica. ¿Y en qué consiste el hecho condicionante? Pues vean ahí en la pantalla. Es un hecho o un acto jurídico que como medio de realización de los supuestos van a generar consecuencias y en el momento en que surgen esas consecuencias, surge esa relación jurídica también. Si no se realiza ese hecho o ese acto jurídico, pues no se producen las consecuencias, por lo tanto no surge la relación jurídica. Entonces, ¿qué es un hecho jurídico y qué es un acto jurídico? Me parece que ya lo explicamos suficientemente. Pero, como elemento material de la relación jurídica se le denomina hecho condicionante. Quienes de ustedes están familiarizados con las leyes fiscales, en el ámbito tributario, pues existe lo que se denomina el hecho generador. Vamos a hablar de un impuesto. Aquel sujeto que se dedica a la importación de vehículos, la importación de ese bien es un hecho generador de un impuesto, sería el impuesto de importación, tiene que pagar ese impuesto. Entonces significa que ese hecho generador de ese impuesto es determinante para que surja la relación jurídica tributaria que se va a dar entre el fisco y el contribuyente. Entonces así van a encontrar ustedes que esos denominados hechos generadores en materia tributaria, pues simple y sencillamente se traducen en hechos condicionantes que no son ni más ni menos hechos o actos jurídicos derivados de los cuales van a surgir consecuencias jurídicas y por lo tanto surgen relaciones jurídicas, y si es en el ámbito tributario, pues va a ser una relación jurídica entre el fisco y el contribuyente, que al final se manejan los mismos conceptos, solo que tienen denominaciones un tanto específicas, pero en esencia representa eso. Continuamos. De esta manera, pues podemos ver que hay otro elemento que es de carácter material y es el elemento denominado objeto del derecho. Aclaración obligada y también necesaria en este punto. Nuevamente aparece el objeto del derecho como elemento material de la relación jurídica. Pero ustedes se recordarán que anteriormente desarrollamos el concepto jurídico fundamental al que denominamos objeto u objetos del derecho. Como concepto jurídico fundamental hablamos de situaciones, circunstancias, hechos, actos, personas, todos estos aspectos o dimensiones que son objeto de protección o tutela jurídica en el presente, o aquellas materias que son constitutivas o potenciales materias de regulación y relación jurídica también. Entonces, el objeto del derecho como concepto jurídico fundamental se refiere a esa vasta dimensión sobre la cual ese manto protector o de tutela del derecho pues incide. Pero este objeto del derecho, como elemento material de la relación jurídica, lo que ocurre es que pasa esto, se reduce, se limita, su campo queda establecido o reducido a dos cosas: pretensión, prestación. Entonces, este sería el elemento material de la relación jurídica que se conoce como objeto del derecho, la pretensión y la prestación. En el caso, por ejemplo, de un trabajador que fue despedido injustificadamente y le quedaron a deudar 3 meses de salario, 200 horas extras, aguinaldo, bono 14,
y que habló de mil maneras con el patrono, no hay modo que le pague, pues se agota la vía administrativa y acude directamente a los órganos jurisdiccionales, a los juzgados de trabajo y previsión social y demanda al patrono. Viene la pregunta obligada. ¿Qué pretende? En otras palabras, ¿cuál es la pretensión que tiene el trabajador? La pretensión es que le paguen sus, y aquí viene la palabra clave, prestaciones laborales. Sus 3 meses de salario, sus 200 horas extras, su aguinaldo, su 1.14. Bueno, ¿por qué no? Pongamos algo adicional, pues la reinstalación si quiere, cuando es procedente. Entonces, la pretensión es una intencionalidad dirigida a la obtención de algo. ¿Y qué es ese algo que se pretende obtener? La prestación. Pretensión y prestación como elemento material de la relación jurídica, que constituyen el denominado objeto del derecho. Y ven ustedes cómo se redujo la dimensión de este término, objeto del derecho, como elemento material de la relación jurídica, muy distinto de lo que es el objeto del derecho u objeto del derecho como concepto jurídico fundamental. Continuamos entonces con la disertación de este tema. Tendríamos entonces que los elementos formales, pues básicamente viene otra pregunta. Relación jurídica. ¿Qué determina el carácter jurídico de la relación o por qué es jurídica la relación? Pues ahí tienen la respuesta. Ahí está, lo pueden leer. Porque existe una norma contenida en ley que la regula o la contempla. Pregunta obligada. Y si no existiese una norma jurídica contenida en ley que la regule, ¿qué tipo de relación sería? Cualquiera menos jurídica. Entonces, la norma jurídica es el elemento formal de la relación jurídica. Me parece que no merece más explicación este aspecto. Ya ustedes supongo que entendieron esta dimensión de este componente. Pero ¿qué más tenemos? Hay un adicional y es en el caso de la relación jurídica sustantiva y la relación jurídica objetiva o procesal. Antes, como un paréntesis, esta sería la última clase con ustedes, mis estimados amigos, puesto que en la próxima semana tenemos programados los exámenes en los días de clase. Entonces, solo les voy a encargar, por favor, su presencia y su paciencia, puesto que con ustedes pues, nos vamos a ver hasta dentro de la semana de nuestro respectivo examen. Entonces, por favor, tengo entendido de que tienen lunes, miércoles y viernes exámenes. La próxima semana significa que esta es la última clase. Entonces, por favor, solo les pido, veo que algunos se están retirando y que tengo, pues, en un momento dado, pues, 122 de un grupo de 222, son 100 personas que no están. Entonces, solo les pido de favor que pongan atención en esto. Así que, de hecho, pues el periodo oficialmente termina a las 17:15 horas. Entonces, vamos a seguir continuando. Vamos a continuar en nuestra última clase. Bueno, entonces, les decía, el profesor de Derecho guatemalteco Santiago López Aguilar nos propone una clasificación de la relación jurídica. Claro, no está en el programa, pero es necesario hablarla. Una que se denomina sustantiva y otra que se denomina objetiva o procesal. ¿En qué consiste la primera y en qué consiste la segunda? Pues veamos un ejemplo. Edgar y Ramón celebran un contrato de arrendamiento. 3 condiciones básicas dentro de las cláusulas del contrato. Hay más, pero pongamos 3. 1 año plazo, 5,000 quetzales mensuales en monto de renta convenida y para uso comercial. Edgar es el propietario del local y Ramón pues, lo va a alquilar. Entonces, del primer mes al 12º, Ramón pagó puntualmente el monto de renta. Finalizado el año, entrega el local, entrega las llaves, le agradece a Edgar por haberle alquilado por 1 año ese local. Nos vemos, adiós y hasta luego. Un gusto conocerlo. Preguntas. ¿Estuvieron jurídicamente relacionados? Sí. ¿Los derechos subjetivos se ejercitaron voluntariamente?
Sí. Mes a mes llegaba Edgar a cobrarle y mes a mes pues Ramón pagaba. ¿Se cumplieron voluntariamente los deberes jurídicos? Sí. ¿Hubo conflicto, controversia, litigio, pleito entre los sujetos parte del contrato? No. ¿Hubo relación jurídica? Sí. Sustantiva. El mismo ejemplo. Viene Ramón del primer al sexto mes, pagó puntualmente el monto de renta. Séptimo, octavo y noveno mes, ya no pagó. Ya Edgar habló de 1000 maneras con Ramón y no hay forma que le pague. ¿Qué hay que hacer? Claro, no hay que proceder a las vías de hecho, como poner candado o cambiar registros a las chapas, porque eso ya constituye hechos delictivos, coacción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El titular de ese derecho subjetivo, pues tiene que demandar ante un órgano jurisdiccional al inquilino en un debido proceso. Entonces, noten algo. Ya interviene un juez. Pero vienen las preguntas obligadas. ¿Hay relación jurídica entre Edgar y Ramón? Sí. ¿Hay relación? Por supuesto. ¿Se están cumpliendo voluntariamente esos deberes jurídicos? En este caso, no, porque hay un incumplimiento. Y derivado de ese incumplimiento, el titular del derecho subjetivo se vio en la necesidad de tener que demandarlo ante un tribunal competente y dentro de un proceso legal y preestablecido. Entonces, ¿hay controversia, conflicto, contienda entre los sujetos? Sí. ¿Y por qué surgió esa situación? ¿Por qué intervino el juez? Derivado de que hubo un incumplimiento del deber jurídico. Esa es una relación adjetiva o procesal. Si nosotros necesitamos pues una imagen para que ustedes puedan graficar mentalmente en qué consiste, pues sería esto. Es una relación sustantiva, véanla, tan armónica. Sujetos en esa armonía, ejercitando voluntariamente sus derechos y cumpliendo voluntariamente con sus obligaciones. Ausencia de litis, esto viene de litigio, que es pleito, controversia. En la otra relación adjetiva o procesal, pues si a esta le vamos a asignar una imagen, pues también me tomé la tarea de prepararles esta imagen, que es muy elocuente. Claro, no lo tomen literalmente como la imagen lo indica, es solo una alegoría. Claro, tienen guantes. No es que se van a lidiar a golpes, es solo para que vean que hay conflicto. Pero hay otro sujeto que va a decidir por ellos. Y esa es la relación adjetiva procesal. Y ese sujeto que va a decidir, pues lo vamos a ver en estos conceptos que vienen a continuación. Y es derivado de esto, del incumplimiento que ese sujeto interviene. Cuando hay incumplimiento, se abre esa posibilidad de poder hacer valer esos derechos a través del debido proceso. Entonces, los conceptos que vienen a continuación nos van a presentar, pues básicamente, este esquema, y que sería la petición, acción, pretensión y proceso. Bajo este aspecto, pues se nos pide en el programa, pues, definición de cada uno de los mismos y la relación que existe entre estos 4 conceptos. Se los voy a explicar y quiero que ustedes pongan atención detenidamente en lo que les voy a decir en nuestra última clase previo al examen. La petición es un derecho subjetivo público porque son facultades que los particulares tienen y las hacen valer frente al poder del Estado. Pero tiene un carácter relativo porque tenemos el derecho de pedir, pero al Estado le corresponde una obligación especial. Las autoridades son frente a quienes les hacemos las peticiones, a quienes nos dirigimos, pero estas deben en un momento dado resolver y comunicarnos lo decidido. Y hay un espacio de tiempo para poder comunicarnos, hacernos ver cuál es lo resuelto.
Claro, tenemos derecho de pedir. Derecho de pedir no significa que necesariamente la autoridad, en este caso, acceda a lo que nosotros estamos solicitando, pero por lo menos nos tiene que establecer su respuesta favorable o desfavorable dentro de un tiempo establecido. En términos generales, esto es el derecho de petición, pero a mis alumnos les he comentado que este puede asumir dos dimensiones y esto es necesario que ustedes la comprendan. Por eso estoy acá, de frente a ustedes, explicándoles esta temática, porque puede la petición asumir dos concepciones de la misma, pero dentro de áreas o ramas del derecho, que sería, por un lado, desde el derecho procesal y desde el derecho constitucional. ¿En qué consiste la interpretación de estas dos acepciones que ustedes tienen en su pantalla? Pues planteemos la primera, y que sería en este caso en el ámbito del derecho procesal. En el ámbito del derecho procesal, claro, estamos hablando del derecho adjetivo procesal, que es un conjunto de normas jurídicas que tienen un carácter instrumental, o esto es procedimental, puesto que estas fijan, las normas del derecho procesal, fijan los mecanismos para la mejor aplicación de las normas del derecho sustantivo. Así como existe en el Código Civil y en el Código de Comercio normas de derecho sustantivo, está el Código Procesal Civil y Mercantil, que señala el procedimiento para hacer viables o aplicables esas normas del derecho sustantivo en caso de que hubiese un incumplimiento y si necesite recurrir a la vía jurisdiccional. Lo mismo en el Código Penal, encontramos normas de derecho sustantivo en el momento en que se cometa uno de los delitos establecidos o tipificados en el Código Penal, pues tenemos las normas procedimentales. El Código Procesal Penal establece cuál es el procedimiento para hacer efectiva o viables esas normas de derecho sustantivo. Y así es como opera. En el ámbito del derecho procesal, entonces, vemos que se habla de que la petición se refiere al requerimiento dirigido al juez. Entonces estamos reduciendo ese sujeto que tiene autoridad, tiene jurisdicción, está investido de jurisdicción y son los órganos jurisdiccionales. A él le requerimos, le solicitamos. ¿Qué le requerimos? Que dicte una resolución de contenido determinado. Por supuesto que ustedes pueden ver en la ley del organismo judicial, a partir del artículo 144, 3 tipos de resoluciones judiciales que pueden dictar los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Decretos, autos y sentencias. ¿En qué consiste un decreto? ¿En qué consiste un auto? ¿En qué consiste una sentencia? Del 144 en adelante. Pero imagínense ustedes que, por ejemplo, nosotros preparamos un memorial, que son los escritos que como abogados o litigantes realizamos ante los tribunales de justicia. Entonces suelen identificarse un apartado para las peticiones. Y es típico, pues, clasificar las peticiones de trámite y peticiones de fondo. Si fuese una demanda en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, 5 minutos y terminamos esto. Entonces, pues básicamente vamos a encontrar que en la parte petitoria, de trámite, aunque se admita para su trámite la presente demanda en la vía del juicio oral de fijación de pensión alimenticia promovido por fulana de tal en contra de su tal. Que se tome nota del lugar que señalo para recibir citaciones y notificaciones. Que se tenga como mi abogado, director y procurador en el presente asunto al licenciado Federico Guillermo Huitzayac. De trámite. De fondo. Que se declare con lugar la presente demanda de fijación de pensión alimenticia en la vía del juicio oral y se condene al demandado, fulano de tal, al pago de una pensión alimenticia o una pensión por concepto de alimentos de 5,000 quetzales mensuales a favor de su señora esposa, fulana de tal. ¿Quieren otra? Que se condene en costas procesales al demandado. Las costas procesales implican los gastos en que incurre el actor, en este caso sería la actora o demandante, por haber tenido que acudir a la vía jurisdiccional. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues son peticiones, son requerimientos. Entonces, desde el punto de vista procesal lo reducimos a las peticiones, los requerimientos dirigidos al juez para que dicte resoluciones. Y en esto se reduce en la petición desde la perspectiva del derecho procesal. Pero hay otra dimensión jurídica y es en el ámbito del derecho constitucional. Aquí, en el ámbito del derecho constitucional, lo que vamos a encontrar básicamente que es una garantía, es un derecho fundamental.
de los ciudadanos para dirigirse a los poderes públicos, requerirles una actuación favorable, por supuesto. Claro, nosotros pedimos que se nos favorezca, pero puede ser que la respuesta sea negativa o desfavorable y que se puede ejercitar de manera individual o colectiva. Ese es el derecho de petición. Claro, si ustedes ven en el texto constitucional, pues tenemos en el artículo, bueno, hay dos artículos, pero en el 28 y 137 vamos a encontrar dos tipos o clases de peticiones que se pueden hacer conforme nuestra Carta Magna o Constitución Política de la República establece. La primera de ellas tiene un carácter general y la otra tiene un carácter específico. ¿En qué consiste el carácter general y específico de ese derecho de petición en el ámbito constitucional? Pues consiste en lo siguiente. En el primero, pues básicamente es el artículo 28 de nuestra Constitución Política que nos dice que los habitantes, ¿quiénes? Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad. ¿A qué autoridad? Cualquiera. Ahí nos dice juez, es a cualquier autoridad, un ministro de Estado, un gobernador departamental, un alcalde o un consejo municipal, etcétera. La que está obligada como autoridad a tramitarlas y deberá resolverlas. No tiene que acceder favorablemente a lo solicitado, pero debe tramitarla, resolverla y comunicar en la resolución favorable o desfavorable y se le da un término general en el segundo párrafo de 30 días en materia administrativa. Ahora bien, en la otra petición, ya vamos a terminar, se refiere básicamente al 137 de la Constitución y si ustedes se pueden dar cuenta, es en materia política. Derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a quienes, a los guatemaltecos y por supuesto a las guatemaltecas. El otro, del 28, a quienes son habitantes de la República de Guatemala, pero aquí son los guatemaltecos o guatemaltecas. En esa materia debe ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Noten ustedes como hay una reducción del término para resolver. 8 días, en el otro 30. En este son 8. Y si no se resuelve favorablemente y se deja transcurrir sin que se pronuncie a favor o en contra, se da lo que se denomina silencio administrativo y se tiene por desfavorable la petición. Y abre la vía para que el peticionario pueda, en este caso, interponer otros recursos establecidos en la ley. Podríamos pensar en la ley de lo contencioso administrativo, podemos pensar en los recursos que establecen la ley electoral y de partidos políticos, que es la ley específica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues este sería, en este caso, una interpretación interesante. Luego viene la acción. Básicamente, la acción es un derecho subjetivo público. ¿Cómo es que se inició ese debido proceso? Y quiero que noten ustedes la relación importante. Así como cuando ustedes toman la llave y la introducen en el estarte de su vehículo y lo arrancan, pues así también la acción es un derecho subjetivo público, es una facultad que nosotros tenemos de poder solicitar acudir ante los órganos jurisdiccionales, entiéndase, jueces, juzgados, cortes, salas, y solicitar formalmente la iniciación de un proceso judicial. ¿Para qué? Para dirimir un conflicto de intereses entre partes determinadas. Por eso decimos, vamos a accionar ante los órganos de justicia para establecer que es para promover el debido proceso. El debido proceso arranca o comienza cuando se ejercita la acción y es un derecho subjetivo público. Y luego, pues para ir terminando esta secuencia, la pretensión, en este caso, pues hay una pretensión procesal. Hay una intencionalidad dirigida que subyace dentro del debido proceso. ¿Qué es lo que quiere el propietario del local dado en arrendamiento? Pues que el inquilino le pague los meses de renta, que desocupe el inmueble y si hay daños y perjuicios que se los va a haber un resarcimiento. ¿Y cuál es la pretensión del inquilino moroso? Pues es lo que él no quiere pagar. Eso es su pretensión procesal, evadir el pago. Entonces, bajo estos aspectos, no tenga pena, Marcos, pues en la próxima y habrá materiales en Classroom para que ustedes complementen esto. No se preocupen, esto va a aparecer. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues esa es la pretensión. Y con esto estamos viendo ya para ir terminando este aspecto de que esa es la pretensión procesal. Finalmente, pues ya acá, pues establezcamos que tal la pretensión es en este caso, pues sinónimo de solicitación.
Luego aparece el proceso, por supuesto, la vía, el proceso judicial para resolver o dirimir esos conflictos de intereses entre partes determinadas. El proceso va a implicar, claro, un conjunto de actos, los actos procesales, hay etapas o fases lógicas ordenadas, debe seguirse en orden lógico una continuación de otra para poder dirimir ese conflicto de intereses entre partes determinadas y resolver ese litigio, ese conflicto. Bueno, entonces, finalmente, pues lo que vamos a establecer, pues básicamente es esto. En este caso, pues la definición, todo esto lo tendrán ustedes en su material de apoyo. Entonces, básicamente son definiciones tanto más técnicas de lo que es el proceso, pero es un conjunto de actos de carácter procesal para dirimir conflictos de intereses entre partes determinadas. En la Constitución Política, ustedes podrán ver el artículo 12, establece la garantía del debido proceso, lo podrán ustedes leer en su momento oportuno, se habla del proceso legal y también se establece de que en ningún proceso podrá haber más de 2 niveles de conocimiento, y esos son las 2 instancias, primera y segunda instancia. De esta manera, entonces, para culminar este aspecto, pues hay una relación interesante entre los 4 conceptos, sí, y la relación básicamente es esta. A través de la acción promovemos o iniciamos el debido proceso. Dentro de ese proceso subyace una intencionalidad dirigida, la pretensión procesal. Entonces, la acción inicia, promueve el proceso, dentro del proceso le realizamos peticiones al juez para que dicte resoluciones. ¿Qué tipo de resoluciones? Decretos, autos y sentencias. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que el proceso como concepto es un continente dentro del cual podemos nosotros abarcar, subsumir o comprender a los demás conceptos jurídicos que aparecen mencionados. ¿Qué nos queda? Pues finalmente, pues lo que nos queda básicamente es, y con esto terminamos, ya es un tema interesante, pues aparecen 2 conceptos que son los últimos, sanción y coacción. Nos pide en nuestro programa definición de ambas y clasificación. Al final, la sanción, como ustedes pueden entender, es una consecuencia derivada de un incumplimiento. Es una consecuencia jurídica. Se nos va a sancionar, y es en la sentencia que sanciona el juez porque hubo incumplimiento. Claro, si el deudor cumplió el deber jurídico, no tiene sentido que lo sancionen. En ese contexto se entiende la sanción, consecuencia jurídica, que el incumplimiento de un deber jurídico se produce en relación con el obligado. De la sanción, en el programa se menciona que hay 2 maneras de entenderla. Una sanción puede ser entendida en un sentido positivo y una sanción en sentido negativo. Rápidamente se los explico. En sentido positivo, la sanción adquiere una dimensión diferente a esta. Esta es la sanción como concepto jurídico fundamental. Es algo que ocurre derivado de un incumplimiento. Por supuesto, eso es desfavorable, porque el sujeto está siendo sancionado por incumplido. Pero puede asumir una acepción, en este caso positiva, y es esta. Y esto se da en el ámbito del derecho denominado premial. Entonces se les denomina, pues no sé si favorable o desafortunadamente, pues sanciones. Pero cuando una persona es condecorada con una orden de alta distinción dentro de un Estado, pues se dice que esa condecoración es una sanción positiva. Y esto está en el ámbito del derecho premial. Y por supuesto que, como vemos, algo favorable a quien se está sancionando. Pero no es este el sentido de la sanción que anteriormente vimos como concepto jurídico fundamental. Si este es el sentido positivo, ¿significa que hay un sentido negativo de la sanción? Sí, ¿cuál sería? Es este. Entonces son, obviamente, las consecuencias derivadas del incumplimiento. Entonces, en este caso, vemos que la sanción como concepto jurídico fundamental apunta a ese sentido negativo. Lo que queda y lo que resta, pues básicamente es pues, decirles que en la clasificación de la sanción puede ser básicamente en 2, de coincidencia y de no coincidencia. ¿En qué consiste una y otra? Si la sanción que impuso el juez en la sentencia coincide con el deber jurídico que se incumplió, esto es, nos van a obligar a que cumplamos con lo que originalmente debíamos de haber cumplido, esa es una sanción de coincidencia. Entonces, y es el cumplimiento forzoso el que aplica como sanción. Hasta este aspecto,
Vamos a entender entonces, claro, lo que vamos a terminar es parte del examen, terminamos con la coacción. En 2 minutos se acaba esto. Entonces, sanción de coincidencia es el cumplimiento forzoso. Aquello que dejamos de cumplir, aquel deber jurídico que dejamos de cumplir y que inicialmente debíamos hacer, se nos va a obligar a que cumplamos exactamente con lo mismo. Por lo tanto, es sanción de coincidencia, el cumplimiento forzoso. De no coincidencia significa que ese deber que primariamente debíamos de cumplir, pero fue incumplido, se nos va a imponer otra sanción y sería buscar un equivalente económico al deber jurídico primario a través de la indemnización, o bien podría ser de que lo que se pretenda ya no sea que se cumpla forzosamente lo que debió haberse establecido en el primer deber, o que hay un equivalente económico. No, lo que se pretende con el castigo como sanción de no coincidencia es causar aflicción, porque tiene carácter aflictivo. ¿Qué significa esto? Un sufrimiento se le va a ocasionar al sancionado en el castigo, y por eso es de no coincidencia. ¿Qué tendríamos acá entonces? Lo que tendríamos básicamente, pues lo que les había comentado, esto lo tendrán ustedes, habrá material de apoyo, de coincidencia, cumplimiento forzoso, de no coincidencia, la indemnización y el castigo. ¿Qué más podríamos platicar? Pues al final, tomen nota que se habla finalmente de la coacción, y con esto terminamos. Me han preguntado, pues, qué va a venir en el examen, hasta sanción y coacción, inclusive, tercera unidad completa. Vamos a terminar. En todo caso, pues, distingan algo. Puede haber una coacción legal, que es esta como concepto jurídico fundamental, pero hay una coacción ilegal que es constitutiva de delito, y ustedes pueden ver en el 214 del Código Penal el artículo en donde se establece ese hecho delictivo. Entonces vamos a hablar de la coacción legal como concepto jurídico fundamental. De esta manera, entonces, mis amigos y amigas, pues, ¿qué nos queda? Pues establecer la definición de la coacción, pues al final es el cumplimiento forzoso o forzado de la sanción impuesta. Y que tomen en consideración que la sanción quedó plasmada en la sentencia. Y por lo tanto, si podemos cumplir voluntariamente con la sanción impuesta, o se nos va a obligar a cumplir con lo resuelto por el juez. Y es aquí en donde aplica la coacción, que sería una de las variantes de la coacción que vamos a mencionar. Finalmente, vemos algo interesante, y quiero que pongan atención, ya vamos a terminar. Tenemos solo 3 diapositivas. Hay una coacción pre-sanción y hay una coacción post-sanción. ¿Dónde se dicta la sanción? En la sentencia. Significa que desde que inicia el proceso hasta que haya sentencia, puedes aplicar actos coactivos. Por ejemplo, un arraigo para que no salgan del país, el embargo de un bien, de sueldo, salario, la imposición de medidas de apremio, apercibimiento, arresto, multa, conducción, prisión preventiva o provisional. No ha llegado a sentencia y ya le están aplicando actos coactivos, y esta es la coacción que se aplica antes de la sanción y es la coacción presanción. Dictada la sentencia, subyace ahí la sanción, entonces toda aquella coacción que se aplique para hacer efectiva la sanción ya es la coacción post-sanción. En sentencia se determinó que debe desocupar el inquilino el inmueble, le dan un plazo perentorio, resarcir daños y perjuicios, pagar el monto que adeuda. Vence el plazo, no quiere salir, muy bien, entonces hay que ejecutar la sentencia y se ordena a través de la fuerza pública que lo saquen. Y se utiliza la fuerza. Y esa es la coacción post-sanción y es la aplicación forzosa o forzada de la sanción impuesta. En eso consiste el pre y post. El momento que determina el momento cuando se dicta la sentencia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues estas serían las definiciones. En la ley del organismo judicial aparecen esos actos coactivos, las medidas de apremio, 178, 179, como ejemplo de coacción presanción. La clasificación de la coacción, pues ya platicamos la post y la pre, y finalmente, y con esto terminamos, pues alguno podría preguntar, pues, ¿cuáles son las diferencias que hay entre sanción y coacción? Bueno, primero, ambas son, y esta no es diferencia, sanción y coacción son consecuencias jurídicas. La sanción es una consecuencia derivada del incumplimiento de un deber.
La coacción tiene carácter instrumental porque es un medio para poder aplicar forzosamente esa consecuencia. Ambas como consecuencias jurídicas, la sanción es secundaria y la coacción es terciaria, y hablo de la coacción post-sanción, porque si hubiera cumplido con la sentencia, pues no hay necesidad de la fuerza, pero como no cumplió, tiene una coacción post-sanción. Y la coacción es un medio para la realización de la sanción. Entonces, entiendo la posición de ustedes, pues básicamente también, pues esta es la última sesión que tenemos y nos vamos a ver para el examen del segundo parcial. Hasta este tema, sanción y coacción, va a ser objeto de evaluación. Tendrán en Classroom, pues, material de apoyo, los videos para explicar este tipo de temas, que obviamente, pues, no van a poder sustituir de ninguna manera las clases presenciales. Sin más, mis amigos y amigas, pues, nos vemos y esperamos, pues, vernos posteriormente del examen, dado que nuestros días de clase, pues, están interrumpidos, y posiblemente haya un día que podamos vernos antes del examen. Creo que hay un día todavía para podernos ver no esta semana que viene, sino hasta la próxima. Entonces, vamos a trabajar y pues si hay algunas dudas, si existe espacio, pues aclarar dudas. Sin más, pues les agradezco su atención, su paciencia. En todo caso, pues vamos a dejar acá nuestra actividad. Les deseo feliz tarde y nos vemos en la próxima reunión, pues para resolver dudas e inquietudes. Éxitos a todos y feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Chao. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes a todos.